¿Ok? Entonces, por ejemplo, si definimos la variable de esta manera, que es diferente a la de su compañero, entonces esta variable estará bien o mal definida. A ver, el alumno que me contestó, ¿qué opinaría de esta variable? ¿Está bien o está mal definida? Bueno, creo que falta especificar en qué tiempo lo hace. Claro, está mal definida porque no está especificado el tiempo, ¿sí? Si yo te digo a ti, fabrica 20 sombreros, tú me lo haces en 1 hora, y yo te digo, oye, pero ¿por qué si yo te lo había pedido para todo el mes, ¿no? ¿Cierto? O al revés, ¿no? Si te pido que me hagas unos sombreros, y yo creo que es para una semana, y tú piensas que es para un mes, en una semana avanzas un poco, pero no lo completas. Entonces, bueno, eso es un pecado venial, ¿no? Pero de todas maneras no no está bien definido, ¿no? Mucho peor sería si solamente digo sombreros tipo 1, ¿no? Y sombreros tipo 2. Entonces, una variable bien definida es como la que me acaba de decir su compañero de clase de la cantidad de sombreros tipo 1 a producir cada mes, ¿no? Esa sería la variable que estaría bien definida. ¿Correcto o incorrecta? Bueno, la experiencia me podría decir si lo puedo contestar ahorita, pero vamos a hacerlo para ver si se puede o no se puede, ¿sí? Y, a ver, esta tercera variable, ¿está bien definida o está mal definida? ¿Quién me contesta, por favor? Me tiene que contestar para saber si sabe bien el concepto. Por ejemplo, su compañero que ya me contestó, me va a disculpar, pero a ver, voy a insistir con él, porque si el anterior supo decir, el otro tiene que tener claro qué cosa es bien o qué cosa es mal. Esta tercera variable, ¿estaría bien definida o mal definida? ¿Quién me contesta? Alguien tiene que contestar. Son 16 alumnos. Profesor, Sí. creo que estaría bien también. Bueno, ¿Por qué, yo la función por qué, objetivo, por qué consideras que está bien definida? porque la función objetivo te pide que maximices la utilidad, ¿no? No, 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 no. La- Cuando tú defines una variable, no tiene que guardar ninguna relación con la función objetivo. Así que por ahí no va tu respuesta. Profesor, Simplemente como variable, nada más. Todavía, si tú no la defines bien, todavía no comienzas con la función objetivo. Así que tú todavía no sabes nada de la función objetiva. Sí, te escucho. em, leo el texto y me parece que no, porque no aclaran de que todo lo que produzcan se venda. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre decir que yo quiero saber cuál es la cantidad de sombreros que voy a producir y cuál es la diferencia a que yo quiero saber cuál es la cantidad de sombreros tipo 1 que voy a vender? Esto estarían bien definidas las dos. No se olviden que una cosa es bien definida y mal definida, y otra cosa es que sea correcta o incorrecta. Yo ya me daré cuenta que es correcto o incorrecta ya cuando pase al siguiente proceso. Cuando una variable está bien o mal definida, si está bien redactada o está mal redactada, si es ambigua o si no es ambigua. Si yo digo la cantidad de sombreros tipo 1 a producir, es ambigua, porque yo no sé si voy a producir para una semana, para una quincena, para un mes, ¿no? A veces en el dato no lo dicen, bueno, entonces si no lo dicen en el dato, bueno, ya lo pasamos por alto, pero realmente está mal, ¿no? El enunciado del problema, ¿no? Pero en este caso, todos los datos del problema están dados para un mes. Entonces la cantidad de sombreros tipo 1 a producir no está bien definida, no está tan alta obviamente, pero no está bien definida,
porque como lo dijo su compañero hace un rato, no se indica el periodo de producción. Entonces lo correcto es la cantidad de sombreros tipo 1 a producir cada mes. Entonces hay una redacción, y es una redacción que no es ambigua, es concreta, ¿no? La tercera es cantidad de sombreros tipo 1 a vender cada mes. Hay una redacción, no es ambigua. Yo quiero saber cuánto voy a vender, entonces está bien definida. Ahora, ¿será correcta o incorrecta? Ya ese es otro problema. Entonces, la variable número 2 y número 3 son variables que están bien definidas. Ahora, ¿son correctas o son incorrectas? Eso es otro tema, ¿sí? A ver, pregunto. Este es un problema de... Ahora sí, ya hemos... A ver, vamos a empezar con esta variable, ¿ok? Vamos a empezar con esta variable, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el objetivo del problema? ¿Maximización o minimización? ¿Quién me contesta? Minimización Minimización, ¿por qué? por los costos que se toman para producir. ¿Se han dado costos o se han dado ganancias o utilidades en el enunciado? Ganancias y utilidades. Ganancias. Entonces, si no tienes los costos, ¿cómo me vas a poder formular un problema con costos? Sería con las ventas. Entonces, en la vida real, yo puedo minimizar en esta empresa de sombrero o puedo maximizar. Cualquiera puede ser mi objetivo. Pero en este caso, que ya hemos hecho la abstracción del problema, lo que hemos considerado son ganancias. Entonces, lo que voy a poder hacer es maximización de ganancias. Si lo que me han dado en la abstracción del problema son los costos, entonces yo podría minimizar costos. Entonces, la pregunta es, ¿qué dato tienes en el problema para que puedas plantear? Acá ya no es el tema de que estoy en el mundo real. Yo ya he definido mi problema y ya he decidido o maximizar utilidades o minimizar costos. Entonces, en el enunciado del problema, ¿qué me dan? ¿Costos o me dan ganancias? ¿Quién me contesta, por favor? Utilidades se dan ganancias. Utilidades, ¿sí? Entonces, si me dan utilidades, lo que yo puedo hacer ahorita es maximizar una función de utilidad, ¿no? Porque así ya está definido el problema. Si el problema no estuviera definido, entonces, bueno, tú podrías conseguir los datos de costos y si quieres minimizar, ¿no? Pero ya, en este caso, el problema ya está definido, ¿sí? ¿Cuánto es la ganancia por cada sombrero tipo 1 que vas a producir? Perdón, disculpa. ¿Sabe cuál es la ganancia por cada sombrero tipo 1 que vas a vender? ¿Cuál es la ganancia? 120. 120, ¿no? Ok. 120 es la ganancia por cada sombrero tipo 1 que voy a vender. Lo voy a multiplicar por la cantidad de sombreros tipo 1 que voy a vender. Entonces la pregunta es, ¿cuántos sombreros tipo 1 voy a vender? Mire, eso que estoy hablando significa que estoy haciendo un raciocinio, ¿sí? A 120 es la ganancia por cada sombrero tipo 1 que voy a vender. Entonces tengo que multiplicarlo por la cantidad de sombreros tipo 1 que voy a vender. Y entonces, ¿por qué no multiplico, no? Eso es el proceso racional. ¿De quién me contesta? A 120, ¿por qué variable la multiplico? ¿Quién me contesta? Por la cantidad que se va a vender del tipo 1. Por eso, ¿por qué variable? Te pregunto, ya has definido variables. ¿Por qué variable? La Por tercera X. variable. ¿Perdón? Así, ¿estaría correcto decir 120 por X1? La tercera variable. No, ya hemos escogido esta. ¿Es correcto entonces decir 120 por X1? Sería incorrecto, ¿sí? He perdido el proceso racional. El proceso racional
120 por la cantidad de sombreros tipo 1 que voy a vender. Y entonces en ese momento digo, uy, pero X1 para mí significa lo que voy a producir. En consecuencia, yo no podría multiplicarlo por X1. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Retroceder y definir y cambiar tu variable, ¿no? Retrocedes y cambias tu variable, ¿no? Y ahora ya sería correcto. Entonces, cuando uno de ustedes me define la variable de la forma 2 y me muestra maximizar 120 por X1, y otro de ustedes me define la variable como la 3 y me pone maximizar 120 por X1, los dos me están escribiendo lo mismo, pero están definiendo la variable diferente. En consecuencia, uno nomás está haciendo lo correcto. No me puede decir, profesor, yo he hecho lo mismo que mi compañero y a él ha puesto los puntos y a mí me ha puesto 0. No, no has hecho lo mismo. Tú habrás hecho lo mismo esta parte de acá. Habrás hecho lo mismo esto de acá. Pero para ti significa esto con una variable y para otro significa esto con otra variable. Entonces solamente uno es el correcto, no los dos. Entonces yo cuando miro eso de ahí, yo no estoy poniéndole el punto a los dos alumnos. Estoy poniéndole el punto a quien ha definido la variable como la cantidad. Pero hasta ese momento, vamos a ver si es verdad. Ok. Ahora más, ¿cuál es la ganancia por cada sombrero tipo 2 que se van a vender? ¿Cuánto es la ganancia? 80 80 dólares. 80 por X2, ¿sí? ¿Listo? Ya. Listo. Sujeto a una serie de restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? ¿Quién me contesta? ¿Qué restricciones tenemos? Señores, si no están practicando el día sábado, les va a ir muy mal, ¿ah? Esto se suponía que lo habían debido hacer en su casa. Ya les he dicho, este curso, si ustedes no se dedican, se les va a hacer dificultoso. No es un curso que tiene... Si ustedes se dedican, lo pueden hacer digerible. Pero si no, se les va a hacer un curso de mucha dificultad, ¿ah? Cuando ustedes ya ven las cosas hechas, ya son fáciles. La cosa es hacerlo. Y ahí se van a dar cuenta la dificultad que tienen. Si ustedes comienzan a ver y a leer solamente problemas hechos, les va a parecer el curso sencillo. Pero otra cosa es hacerlo, ¿eh? Tomen en cuenta eso porque según lo como me están respondiendo, o la voluntad de responder, están por mal camino, ¿eh? Y este sábado tendremos el primer resultado. Bien, ¿qué restricciones tenemos? ¿Quién me contesta? ¿Nadie ha trabajado en toda la semana? ¿Que nadie sabe? Ni siquiera contestan algo mal, que dice que no han hecho. A ver, vamos a trabajar, pues los espero. Nada ganamos avanzando en problemas más difíciles si no saben esto más sencillo. Simplemente van a estar sentados escuchando la clase y no van a estar aprendiendo. A ver, trabajen y apenas tengan una respuesta me contestan cualquiera de ustedes. Pero no se olviden que cuando hay ganancias es porque uno vende algo. Yo puedo producir y no lo logro vender o se queda todo en el almacén, entonces no tengo ganancias. Entonces uno tiene ganancia por lo que vende, no por lo que produce. Dicen que las demandas son 200 y 250 sombreros, ¿sí? La demanda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de sombreros tipo 1 que voy a vender
tiene que ser una cantidad menor o igual a 200, porque yo no tengo demanda para vender más, ¿no? Y X2 menor o igual a 250, porque esa es la demanda. Entonces, si yo tengo una demanda, lo que puedo vender es lo máximo a la demanda, ¿sí? Lo que puedo vender, ¿ah? No lo que puedo producir. A veces produzco y vendo todo. Puedo producir más y guardar. Puedo producir menos y dejar una demanda insatisfecha. ¿Ok? Ahora vamos a la segunda parte, que es la parte más complicada, la parte realmente complicada, ¿no? Dice, si producimos solo sombreros tipo 2, si producimos solo sombreros tipo 2, podemos producir hasta 500, ¿sí? Pero por cada sombrero tipo 1 que se produce, se emplea el doble de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 por X1 más X2 es menor o igual a 500. ¿Ok? Entonces observen, ¿ah? Si solo produzco sombreros tipo 2 es porque X1 vale 0, ¿no? Si solo produzco sombreros tipo 2 es porque X1 vale 0. Entonces 2 por 0 es 0 más X2, que sería menor o igual a 500, ¿sí? Y si solo produzco sombreros tipo 1, como empleo el doble de tiempo, podría producir 250. Entonces, si X2 vale 0, 2 por X1 menor o igual a 500, X1 menor o igual a 500 sobre 2, igual a 250. Es correcto, ¿sí? Es incorrecto poner por separado. Es incorrecto poner por separado X1 menor o igual a 250 y X2 menor o igual a 500. Eso es incorrecto, ¿sí? Esto de acá no es lo mismo que esto de acá, ¿sí? Si ustedes lo pusieran de esta manera, si ustedes lo ponen de esta manera, ¿por qué es incorrecto? Porque estarían suponiendo que tengo una línea de producción de sombreros tipo 1, en los cuales se pueden hacer hasta 250, y tengo otra línea de producción haciendo el sombrero tipo 2, que podría ser hasta 500. Y otra cosa es tener solo una línea de producción, que si la dedican todos a sombreros tipo 1 pueden ser 250, y todos a sombreros tipo 2 pueden ser 500. Lo de abajo corresponde a lo que está acá, 2X1 más X2 menor o igual a 500. Los dos separados significa X1 menor o igual a 250 y X2 menor o igual a 500. El enunciado dice, si se produce solo sombrero tipo 2, se podría producir 500. Entonces me están diciendo una sola línea. ¿Ok? Ahora bien, esa es la lógica, ¿por qué separarlo o no separarlo? Ahora bien, esto que está escrito acá, ¿es correcto o es incorrecto? Racionalmente, miren, ¿eh? Yo por un momento me he puesto a explicar qué es lo que normalmente hacen los alumnos y pierden el proceso racional. Ahora, vamos a regresar al proceso racional. Este es el doble de tiempo en producir sombreros tipo 2. A otra cosita, miren, ¿cómo se dan cuenta también de esto, sí? Allá. Empleo el doble de tiempo de sombreros tipo 2 en producir un sombrero tipo 1. Más 1 sería el tiempo por cada un T sería el tiempo por cada sombrero tipo 2. ¿Sí? Y sería menor o igual a producir 500 sombreros tipo 2, su equivalente en tiempo sería por T, ¿no? Si se dan cuenta, simplificamos T y nos quedaría 2X1 más X2 menor o igual a 500, ¿sí? Bien, entonces miren, 2T es el tiempo por cada sombrero tipo 1 que se produce. Lo tengo que multiplicar por la cantidad de sombreros tipo 1 que voy a producir. Entonces, ¿es correcto multiplicarlo por X1? Y ahora ya hemos dicho que para poder ser válida la función objetivo, estoy considerando la variable de la forma 3, ¿no? Entonces, ahora en este momento, ¿sería correcto utilizar X1 definida de la forma 3? ¿O tendría que usar un X1 definido de la forma 2?
Entonces, ¿se dan cuenta? Acá es por lo que voy a producir. Y si yo estoy definiendo la variable como la cantidad de sombrero tipo 1 a vender, ya no la podría utilizar. Salvo que todo lo que se produzca se pueda vender, ¿sí? Para este problema, pregunto, para este problema, ¿todo lo que se produce se va a poder vender? Sí. ¿Por qué? Por las dos últimas restricciones. X1, como hemos puesto X1 menor o igual a 200 y X2 menor o igual a 250, ¿qué estoy diciendo? No voy a producir más de la demanda. En consecuencia, todo lo que se produce, se vende. Todo lo que se produce, se vende. En consecuencia, mi variable bien definida, ¿cuál sería? Cantidad de sombreros tipo 1 a producir y vender cada mes. Es decir, que todo lo que se produce, se vende. En un problema en el cual lo que se produce no es igual a lo que se vende, entonces estaría mal pues usar la variable a producir y a vender. Entonces, en este caso, es la cantidad de sombreros tipo 1 a producir y vender. En consecuencia, como acá usé X1 equivalente a vender, acá no hay ningún problema que use X2 equivalente a producir, porque mi variable es una cuarta variable, que es la cantidad de sombreros tipo 1 a producir y vender cada mes. Porque no siempre todo lo que se produce se vende. En este caso, todo lo que se produce se va a vender, en consecuencia mi variable es la cantidad de sombreros tipo producir y vender. ¿Está claro? Entonces, ¿se dan cuenta a lo que me refiero cuando digo un proceso racional, a que tienen que pensar? Cuando digo un proceso racional es que tienen que pensar, tienen que darse cuenta, no escribir por escribir, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, si no hay duda, no hay pregunta, continuemos. Bien, vamos a ahora continuar ya con la clase y vamos a ir a esta sesión 2, que corresponde a esta semana. Vamos a empezar con las dos primeras horas, es equivalente a la semana 3 de un ciclo regular, y vamos a ir a la guía de problema número 3. Vamos a ir a esta guía de problema número 3 y vamos a empezar con estos problemas, ¿sí? Vamos a empezar con estos problemas. A ver, te doy unos minutos para que lean el enunciado del problema número 1, del problema 1, y me puedan decir, y puedan dar un alcance a cómo definirían sus variables, ¿sí?
¿Alguien me puede ayudar con la definición de la variable? ¿Quién participa, por favor? Voy a tener que hacerlo por asistencia, ¿ok? Profesor, son 4 variables. ¿Cómo la defines, por favor? Cantidad de libras de nueces en el producto tipo 1, en la mezcla 1, en la mezcla 2 también, cantidad de libras del ingrediente nueces en el producto del tipo 2, en la mezcla de tipo 2, y también sería de los cacahuates, ¿no? Cantidad Perfecto. de libras de cacahuates en la mezcla de tipo 2. Ok, gracias. Entonces, observen lo que me ha dicho su compañero. Algunas veces, cuando definimos este problema, lo que me dicen es la cantidad de la mezcla 1 que se va a producir y la cantidad de la mezcla 2 que se va a producir, ¿no? Es cierto que podríamos aparentemente definir la variable la cantidad de la mezcla 1 que vamos a producir y la cantidad de la mezcla 2 que vamos a producir, ¿no? Porque obviamente que cuánta mezcla 1 vamos a producir es una incógnita y cuánta mezcla 2 vamos a producir también es una incógnita. Entonces podría ser correcto, ¿no? Decir la cantidad de nueces tipo 1 que vamos a producir y la cantidad de nueces tipo 2 que vamos a producir. Entonces, serían dos variables bien definidas, pero que al hacer el proceso racional de la formulación del problema, nos daríamos cuenta que no lo podríamos hacer, ¿no? Pero alguno de ustedes, como su compañero que no ha contestado, todavía lo analiza más y se da cuenta desde un comienzo. No espera en el proceso racional de la formulación del problema, sino en el proceso racional de la definición de la variable, para darse cuenta que no basta con decir la cantidad de la mezcla 1 a producir, porque es una incógnita que es cierto, y la cantidad de mezcla tipo 2. Porque él se da cuenta de que, bueno, ¿y yo cómo puedo saber cuánta mezcla 1 voy a producir si no conozco cuántas nueces y cuánto cacahuate voy a meter? Y no conozco cuántas nueces y cuántos cacahuates voy a utilizar. Porque las mezclas son el resultado de la mezcla de nueces y cacahuates. Entonces, eso es algo parecido al problema de la semana pasada. Una cosa es la cantidad de mozos que empiezan a trabajar y otra cosa es la cantidad de mozos que trabajan. Si yo defino la cantidad de mozos que empiezan a trabajar, puedo sumar algunas variables y me puedo responder a la cantidad de mozos que trabajan un determinado día. Pero si yo defino la variable como la cantidad de mozos que trabajan un determinado día, yo no voy a poder decir cuáles son los mozos que empiezan a trabajar en cada día, ¿no? Acá es algo parecido, ¿no? Entonces, acá también es una incógnita, la cantidad de nueces que voy a utilizar en la mezcla 1 y la cantidad de cacahuates que voy a utilizar en la mezcla 1, como bien lo ha dicho su compañero. Y la cantidad de nueces que voy a utilizar en la mezcla 2 y la cantidad de cacahuates que voy a usar en la mezcla 2. Entonces, la suma de estos dos me da la cantidad de mezclas 1 que voy a producir. Entonces, estas dos variables no son necesarias, entre comillas. O si desean, como lo ha hecho su compañero, podrían definir con solamente estas 4, o si quieren con las 6, ¿sí? Entonces, para su compañero, ¿qué me ha dicho? La cantidad de nueces utilizadas en la mezcla 1 y la cantidad de cacahuates utilizado en la mezcla 1, cantidad de cacahuates utilizado en la mezcla 1, ¿sí? Y también me ha dicho la cantidad de nueces utilizadas en la mezcla 1 y la cantidad de nueces utilizados en la mezcla 2. Entonces, esas 4 variables que su compañero definió están bien definidas. Y por un análisis del problema, aparentemente son correctas, pero vamos a verificarlo, vamos a comprobarlo una vez que hayamos
entremos al proceso racional de la formulación del problema, ¿sí? Ahora, si alguien desea también definir la cantidad de mezcla producida, y la 1 a producir y la cantidad de mezcla 2 a producir, lo puede hacer como variable, aunque aparentemente no es necesario, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer con las 6 variables, por ejemplo, ¿sí? Yo lo voy a hacer con las 6 variables. Solamente por tener una contradicción a su compañero. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces ya hemos definido la variable. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la definición de la variable? Muy bien, entonces vamos a la solución del problema. Disculpen que le he puesto, no seguí en el número, ¿no? Ah, perdón, disculpen, esto, el 3 todavía lo voy a dejar pendiente, eso lo dejé para ustedes. Ahora cuando terminemos la clase, vamos si tenemos, según el tiempo, como ustedes participen, vamos a poderlo hacer, ¿sí? Es el número 3 y el número 4 de la guía 2. Ahora vamos a hablar del problema número 1 de la guía 3, ¿ok? Entonces, ya hemos definido la variable, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar el problema. Vamos a analizar el problema. Entonces, no se olviden, sería xn1, la cantidad de nueces utilizados en la mezcla 1, C1, perdón, la cantidad de cacahuates utilizados en la mezcla 1, xn2, la cantidad de nueces utilizadas en la mezcla 2, y xc2, la cantidad de cacahuates utilizados en la mezcla 2. Opcionalmente, vamos a ver si es verdad, si desean, voy a definir yo una variable y1 como la cantidad de la mezcla 1 producida y y2 como la cantidad de mezcla 2 producida, ¿cierto? Yo lo voy a hacer con 6 variables. No digo que con las 4 variables que su compañero me ha dicho, no digo que sea, entre comillas, incorrecto, ¿eh? Por ejemplo, su compañero empieza con 4 y comienza un proceso racional, y si de verdad es necesario y1 y y2, obviamente las define y continúa, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Qué dice el problema? Que la utilidad por cada libra de la mezcla 1 es 0,35. Por cada libra de la mezcla 1. Entonces, como he definido Y1, que es la cantidad de mezcla 1 que se van a producir, lo multiplico por Y1, ¿sí? Pero su compañero me dirá, bueno, pero profesor, yo no lo he definido, y entonces ¿tú qué puedes hacer? Pues la cantidad de nueces en la mezcla 1 más la cantidad de cacahuates en la mezcla 1, esa suma viene a ser el total y viene a ser la mezcla, ¿no? Perfecto. Entonces, si no he definido la variable y1 y y2, en lugar de poner y1, pondría xn1 más xn2, ¿sí? Más 0,30, que es la utilidad por cada libra de la mezcla 2, multiplicado por la variable mezcla 2. Pero si no la has definido, sería 0,30 multiplicado por xn2 más xc2. ¿Listo? Entonces, si no definen y1, como lo estamos indicando acá, lo reemplazan, ¿sí? Pero si definen y1 y definen y2 y y2 no son dos variables cualesquiera, dos variables que están en el aire. Son dos variables que son la suma de esas dos, ¿no? Entonces,
Si definen Y1, Y2, tienen que poner estas dos primeras restricciones. Que Y1 es igual a xn1 más xc1 y Y2 es igual a xn2 más xc2. Quien no ha definido la variable Y1 y Y2, esta suma lo reemplaza acá, y esta suma la reemplaza acá, y estas dos primeras restricciones ya no las tendría que usar, ¿sí? Ya no las tendría que usar. Entonces se dan cuenta, aparentemente, definir dos variables más me está complicando el problema, ¿no? Pero al final de cuentas, es un problema totalmente equivalente al otro, ¿sí? Bien, ¿qué más dice? Que la cantidad de nueces utilizados en la mezcla 1 tiene que ser al menos el 45% de la mezcla. Entonces 0.45 de Y1. También me dice que la cantidad de nueces utilizadas en la mezcla 2 tiene que ser al menos el 15% de toda la mezcla. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, también ¿qué dice? Que la cantidad de cacahuates utilizados en la mezcla 1 tiene que ser a lo más el 25% de toda la mezcla 1, ¿no? Y la cantidad de cacahuates utilizados en la mezcla 2 tiene que ser a lo más el 70% de la mezcla 2, ¿sí? ¿Qué más dice el problema? Que por lo menos se tiene que vender 200 libras de mezcla 1 y 200 libras de mezcla 2. Entonces Y1 mayor o igual a 200, Y2 mayor o igual a 200. ¿Qué más dice el problema? Que la cantidad de nueces disponibles es 250. Entonces xn1, que son las nueces que utilizan la mezcla 1, más xn2, que son las nueces que utilizo en la mezcla 2, esa suma me da el total de nueces que voy a utilizar en ambas mezclas. Tendrá que ser menor o igual a 250. Y también nos dicen que la cantidad de cacahuates disponibles es de 500. En consecuencia, tengo otra restricción, xc1 más xc2 menor o igual a 500. Y no olvidarse siempre la condición de no negatividad, ¿sí? No olvidarse siempre la condición de no negatividad. Si se olvidan la condición de no negatividad, se les va a penalizar. Si solo ponen la condición de no negatividad, no tienen ningún valor. ¿Dudas, preguntas? Entonces, si lo formulan con las primeras 4 variables o si lo formulan con las 6, ambas son formulaciones totalmente equivalentes y aparentemente son correctas, ¿sí? Son correctas como formulación, pero como análisis no son correctas. ¿Por qué? Si ustedes reemplazan Y1 por la suma de dos variables, le va a quedar 0.35 por Y1. Y si más adelante yo te hago una pregunta, ¿y qué pasaría si la utilidad de la mezcla 1 aumenta o disminuye? Tú no me podrías responder eso porque no tienes la variable Y1. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si la utilidad de la mezcla 2 disminuye? Entonces tú dices, bueno, mezcla 2. Entonces, una cosa es poner 0.35 Y1 y otra cosa es 0.35 xn1 más 0.35 xc1. ¿Listo? Desde ese punto de vista, no es correcto hacerlo con 4 variables. Pero eso sí, si lo hicieran, lo vamos a tomar como válido, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque desgraciadamente los libros prefieren hacerlo con 4 variables y no con 6, se olvidan de que para una interpretación, que es la segunda parte del curso, no, el modelo formulado con 4 variables no me lo permitiría, ¿no? Y entonces nosotros ¿qué debemos buscar? No un modelo que quede solamente formulado para obtener una solución correcta, sino un modelo para obtener una solución y una interpretación correcta. Con 4 variables me da la solución correcta, pero no me permite una interpretación correcta.
salvo que haga una serie de trucos, ¿no? En cambio, si lo hago con 6 variables, me permite una solución correcta y me permite una interpretación correcta, sin necesidad de hacer una serie de trucos, ¿no? Más directo, por decirlo de alguna manera. Pero en todo caso, como la parte de formulación, hacerlo con 4 variables o con 6, ambas estarían bien, ¿no? No habría ningún problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bien, pasemos al problema número 2. Pasemos al problema número 2. A ver, lean, traten de formularlo, lo escucho y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo. No se olviden que pasado mañana a las 8 de la mañana tienen su primera práctica calificada. Y veo que hasta ahora no le han dedicado tiempo, salvo la excepción de unos cuantos compañeros de ustedes que están participando. Bien, a leer el problema 2 y hacerlo. Apenas alguno de ustedes me puede indicar la definición de la variable, me lo hace saber. Yo voy a estar a la espera.
Bien, ¿quién me ayuda? ¿Quién define la variable, por favor? Espero que participen otros de ustedes, no las mismas personas. A ver, lo vamos a hacer por la asistencia. Profesor, Sí, te escucho. el objetivo sería minimizar costos en el Una vez presupuesto más, una y la vez más. variable. Tú no puedes hablarme de objetivo, tú no puedes hablarme de restricciones mientras no me hayas definido la variable. Sí, Ya, para definir la variable, usted no me tienen que hablar nada de objetivo, nada de restricciones, tienen que hablarme de la variable. Mi pregunta es, ¿cuáles son las variables? Si no sabes la variable, por gusto sabes si vas a minimizar o vas a maximizar, porque no vas a poder hacer más. Primer paso, definir bien las variables. ya. La variable sería la cantidad de anuncios de televisión que se Ok, contrata en un mes. ok, El otro sería la cantidad de anuncios en radios que se contratan en un mes y la cantidad en millares de folletos que se piden en un mes. ok. Muy bien, está bien, están bien definidas tus variables, ¿sí? Vamos a la formulación entonces. Entonces vamos al problema número 2. Y primero es la definición de las variables de decisión. En este caso, la definición de la variable de decisión no son muy complicadas y entonces es bastante probable que la definan bien y que además sean correctas, ¿sí? En este caso, las variables no traen mayor complicación. Hay variables que sí son más complicadas, entonces no necesariamente como la definen es correcta, ¿no? Si es siempre y cuando hagan un proceso racional, ¿no? En este caso, tendríamos la cantidad mensual de anuncios en televisión, como bien lo ha dicho su compañero, con otras palabras, pero ha dicho lo mismo, la cantidad mensual de anuncios en la radio y la cantidad mensual en millares de folletos, ¿sí? Exactamente con otras palabras, su compañero me lo ha dicho, y entonces está bien definida su variable, ¿no? Bien definida, yo no puedo estar seguro que sea correcta o incorrecta, ¿no? Puedo creer. Cuando uno define bien una variable, uno cree que está bien, ¿no? Y según la experiencia que tenga, puede estar más seguro o menos seguro, ¿no? Pero mientras no haga algo, yo no puedo estar seguro. Si yo todavía no hago nada ahorita, ¿cómo puedo estar seguro que esas variables son correctas o incorrectas? ¿Cómo puedo estar seguro si no he hecho nada? Si tú todavía no conoces a una chica, ¿cómo quieres ya casar? ¿No? Igualito. Esto es exactamente igual. Entonces, vamos a iniciar un proceso racional y si el uso de esta variable en un proceso racional me permite formular un modelo, voy a poder concluir que las variables bien definidas que estoy utilizando son las correctas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el problema? Que vamos en este caso a maximizar la audiencia, ¿sí? Vamos a maximizar la audiencia. Alguien dirá, profesor, ¿y por qué no minimizo? ¿Y por qué no minimizo el costo? Si tú eres una empresa y quieres lograr clientes, ¿tu objetivo es minimizar los costos o tratar de captar la mayor cantidad de clientes que van a poderte comprar? Porque si tú quieres minimizar tu presupuesto, entonces no pongas ningún aviso, pues no pongas ningún aviso en televisión, en radio.
no repartas folletos y has minimizado tu presupuesto. Entonces, el objetivo de una empresa respecto a la publicidad no es minimizar su presupuesto, sino tratar de darle mejor uso al presupuesto que quiere emplear en publicidad, porque sabe que a través de la publicidad logra clientes, a través de la publicidad, al lograr clientes puede vender, y al lograr vender puede obtener utilidades, ¿sí? Mientras más clientes tenga, más utilidad va a obtener. Entonces, quiere maximizar la audiencia, ¿no? Entonces sería 500 por XT más 320 por XR más 320 por XF, ¿no? Porque la audiencia es por cada anuncio que tú coloques, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien, vayamos a las restricciones. Ahora sí. Nosotros queremos poner anuncios en los tres medios diferentes, el medio televisivo, el medio radial y el medio de repartición de folletos. Pero queremos hacerlo de tal manera que llegue a la mayor cantidad de audiencia, y nos hemos puesto una limitación mínima, que llegue por lo menos al 25% de toda la población, ¿sí? Entonces, 500 por XT más 300 por 20 XR más 320 por XF, esta sumatoria, ¿qué me indica esta sumatoria? El total de la audiencia, ¿no? Entonces, cuando uno escribe algo, significa algo, matemáticamente hablando, ¿no? Literalmente hablando, ¿qué significa 500 por XT? La audiencia por los anuncios en televisión. 320 por XR, ¿qué significa? La audiencia por los anuncios en la radio. Y este 320 por XF, ¿qué significa? La audiencia por la repartición de folletos. En consecuencia, la suma de los tres, ¿qué me indican? El total de la audiencia que voy a lograr al poner anuncios y repartición de folletos, que debe ser por lo menos al 25% de la población. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sigamos. Ahora tenemos la restricción del presupuesto, ¿sí? 2.000 por cada anuncio en la televisión, multiplicado por la cantidad de anuncios. 1.300 por cada anuncio en la radio, multiplicado por la cantidad de anuncios en la radio. 400 por cada millar de folletos, multiplicado por la cantidad de millares de folletos. Eso tiene que ser menor o igual a 75.000. Si hubiéramos minimizado esta expresión de costos, sería incorrecto por lo que ya expliqué, ¿no? Entonces, muchos de ustedes, cuando tienen problemas de este tipo, especialmente aquellos que no hayan venido a clase, van a minimizar el costo, y eso es incorrecto. Minimizar costo, ¿qué significa? No pongas ningún anuncio en televisión, ningún anuncio en la radio, no imprimas ningún folleto y vas a gastar cero, has minimizado, ¿no? Pero otra cosa es minimizar tratando de tener la mayor cantidad de audiencia, ¿no? Aunque en este caso, por esta restricción, no va a salir cero, ¿no? Vas a producir algo, pero es totalmente diferente el hecho de minimizar costo al hecho de maximizar audiencia, ¿no? Cuando tú minimizas costo, logras algo, y cuando tú maximizas audiencia, logras otra cosa mucho mejor, ¿no? Por lo que ya expliqué al comenzar el problema. Muy bien. ¿Qué más tenemos en el problema? Que la cantidad de anuncios en televisión tienen que ser por lo menos 20, ¿no? En el mes, ¿no?
¿Qué más nos dice el problema? Que la cantidad de anuncios en la radio tiene que ser por lo menos 7, ¿no? ¿Y qué más nos dice el problema? Que la cantidad de millares de folletos que vas a mandar a imprimir tiene que ser por lo menos 10 millares. Por lo menos 10. No olvidarse la condición de no negatividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está correcto el problema? ¿Está incorrecto? ¿Qué falta? Profesor, una duda tengo, respecto a lo que es la cantidad de anuncios por radio, el costo, lo que plantea ahí de 1.300, ¿es para un mes? O, No, el porque costo ahí dice para durante la semana. ok, entonces, por eso les pregunté correcto bien. A ver, con respecto a la televisión, ¿qué dice? ¿Cuál es el costo? A ver, con respecto a la televisión. A ver, ¿qué dice con respecto a la televisión? ¿Cuánto es el costo? 2.000 me dice, pues. Y ahí dice mensualmente. Ya. No, 2.000 por cada anuncio. Sí, sí, sí. Ok. Tú pones un anuncio hoy día, te lo pasan hoy día y terminó. Por eso que tú vas a decir cuántos anuncios pones durante el mes. ¿Sí? Entonces, la cantidad de anuncios en televisión cada mes son 50 anuncios, pero son 50 anuncios en diferentes días, que ya eso es una microprogramación. La programación lineal lo que hace es una macroprogramación. 50 anuncios durante el mes, cada uno a 2.000. Ahora, ¿en qué momento cada anuncio? Ya eso es una microprogramación, ¿sí? Ya tú vas a tener que decidir en qué horario, en qué día. Okay. ¿Qué dice con respecto al costo de la radio? ¿Qué es la observación que has hecho? ¿Qué dice? Lo que es para la radio me dice que 1.300 es el costo para un paquete mínimo de un anuncio diario durante una semana. Por esa razón es que tenemos la restricción XR mayor o igual a 7. ¿Ok? Ok. Ok. Lo mínima cantidad de anuncios que te permite la radio es que tú pongas un anuncio mínimo de... Perdón, disculpa, ¿cómo decía? Disculpa. Un anuncio diario sería. Por lo menos un anuncio diario durante una semana. Por lo menos, dicen. Entonces, por eso es que es mayor o igual a 7. Pero cada anuncio en la radio, ¿cuánto te vale? Te vale 1.300. ¿Ok? Ok, profesor. Sí, ya me di cuenta que es respecto a la cantidad, ¿no? O a la unidad, el costo por unidad. Sí. Exactamente. Perfecto. Ok. Listo, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien, entonces, ese sería el enunciado, perdón, el planteamiento de del segundo problema de la guía de problemas número 3. Entonces, estoy terminando este proceso racional de la formulación. Entonces, recién puedo decir, mis variables xt, xr y xf, que las había definido bien, son variables además correctas, porque me ha permitido hacer una formulación racional del problema, ¿no? Pero si durante la formulación nos hubiéramos dado cuenta que no me permitía plantear funciones, entonces eran porque esas variables bien definidas no eran las correctas, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Bien, pasemos al problema número 3 de la guía. Acá le voy a dar un poco más de tiempo para que lo lean porque es un poco más extenso, es un poquito más complicado. A ver, a trabajar, a trabajar.
A ver, les voy a dar 10 minutos para que lo lean y lo que es más largo el enunciado y lo traten de hacer. Mínimo 10 a 15 minutos a trabajar. Lo escucho y lo olvido, lo leo y lo recuerdo, lo hago y lo aprendo. No se olviden lo que dijo el sabio, el filósofo Confucio. Y además para que se den cuenta que todos los problemas, una vez que ustedes lo vean resueltos, parecen fáciles. Lo difícil es tratar de hacerlo. A ver, le doy 10 a 15 10 minutos para que lo hagan, lo lean.
Muy bien, ya tuvieron 15 minutos para leerlo. Mientras le doy unos minutos más, voy a comenzar a tomar la asistencia. Pero sigan trabajando. Aguirre, Ahí represente. Arone, Atoche, Chancafe, Buenos días, profesor presente. Chávez, Presente, profesor. Cruzat, Presente, profesor. Cuno, Cuno presente, profesor. Llanos, Presente, profesor. Malma, Mancilla, Mancilla presente, profesor. Mantilla, Presente, profesor. Olivares, Presente, profesor. Ortiz, Ortiz, Osco, Osco presente, profesor. Palomino, Pelinco, Profesor. Peña, Presente, profesor. Rivera, Presente, profesor. Salcedo, Solier, Tamariz, Presente. Tumbay, Presente, profesor. Ventosilla, Presente, profesor. repasando, Solier, Salcedo, Ortiz, Malma, Arone, muy bien, bueno, como veo algunos turistas que han venido hoy día para que puedan inscribirse en la clase virtual de las prácticas, como le dije la semana pasada, no se olviden que a través del Classroom, de Google Classroom, vamos a hacer, tenemos el material de las prácticas y en Univirtual, su profesor tiene la parte de la teoría, pero la práctica calificada del día sábado a las 8 de la mañana es a través del Univirtual, no se olviden. Entonces, para el material de prácticas, inscríbanse los que no se inscribieron la semana pasada, como por ejemplo la señorita Cruzat. Para que tengan acceso al material en el Google Classroom. Para el Google Classroom tienen que usar su correo institucional, su correo de la uni. Ahí tienen el código de la clase.
Muy bien. Muy bien, entonces, ¿alguno de ustedes que me pueda ayudar con la definición de la variable? Obviamente que lo que deseo averiguar es cuántos componentes 322A voy a producir y cuántos componentes 802 voy a producir, ¿no? Yo no sé cuántos componentes 322A voy a producir ni cuántos componentes 802B voy a producir. Pero si sigo analizando, si sigo razonando, no solamente quiero saber, quiero averiguar cuántos componentes 322A voy a producir, sino cuántos componentes 322A voy a producir en el mes de abril, cuántos en el mes de mayo y cuántos en el mes de junio. Y de igual modo, para el componente 802B, no basta con decir cuánto voy a producir del componente 802B, sino tengo que diferenciar cuántos componentes 802B voy a producir en abril, cuántos componentes 802B voy a producir en mayo, y cuántos componentes 802B voy a producir en junio. Entonces, en este caso, no solamente hay que definir la variable como la cantidad de componentes que voy a producir, sino en qué mes. ¿En qué mes? ¿Listo? Si seguimos leyendo el problema, nos dan los costos, que no hay ningún problema, y ahora leo acá, ¿no? La Bollinger ha determinado que el costo mensual de mantener el inventario es de 1.5% el costo del producto. Entonces, ¿con eso qué me están diciendo? Que nosotros podemos mantener inventarios. Entonces, ¿qué significa un problema de producción? Un problema de producción, teóricamente hablando, tiene una fórmula de balance de la producción. ¿Qué dice esa fórmula de balance de la producción? Voy a graficar con un cuadrado como que fuera un periodo cualquiera, en este caso un mes, ¿no? Al inicio del mes, yo puedo recibir mercadería que ha quedado del mes anterior. Esto viene a ser el inventario. Esto viene a ser un inventario inicial. Voy a llamarle I sub 0, ¿sí? Durante este mes voy a producir una cantidad y voy a vender una cantidad. Y al final me va a quedar un inventario, voy a llamarle I1, que es el inventario final, al final de este primer periodo, y este inventario final es el inventario inicial para el periodo 2. Entonces, ¿cuál es la ecuación de balance? La ecuación de balance es lo que tengo ahorita, que en palabras técnicas de la industria sería el inventario inicial, más la producción de este periodo, que vamos a llamarle P1, menos las ventas de este periodo I1, esto es igual al inventario al final del periodo 1, ¿sí? ¿Ok? Esta es la famosa ecuación de balance de la producción, que nos recomienda definir variables de inventario, porque alguien me puede decir, profesor, pero si yo no defino variables de inventario por diferencia, ¿sale? Sí, sale.
pero a la hora de plantear un problema se complica demasiado. Entonces, en los problemas de producción, se recomienda que se definan las variables de inventario para que la formulación salga mucho más sencilla, para que la formulación no se complique. Entonces, no basta con definir la variable de la cantidad que se va a producir, sino también definir variables de inventario final para que la formulación se haga más sencilla. Si defino solamente variables de producción, lo voy a poder hacer, pero va a ser más complicado hacerlo. Y lo más probable es que te equivoques, porque cada mes va complicándose. En este caso a lo mejor no se complique mucho porque son 3 meses, pero si te doy 6 meses para producir para 6 meses, ahí se te va a complicar totalmente y casi seguro de que te vas a equivocar. Entonces, en problemas de producción como son de este tipo, se recomienda no solamente definir la variable de producción, sino también la variable de inventario final. Se lo recomienda. ¿Listo? Entonces, si seguimos leyendo, ahora dice, se estima que el costo unitario correspondiente a un aumento en el nivel de producción en cualquier mes es 0.50. A la disminución en el nivel de la producción le corresponde un costo unitario de 0.20 en cada mes. Lo voy a subrayar. Suponga que los niveles de proyección para marzo fueron de 1.500 unidades de componente 322A y de 1.000 unidades del componente 322B. Voy a subrayar. Y voy a decir, no entiendo. Si no entiendes, como lo dije en la clase pasada, el planteamiento de la función objetivo y cada una de las restricciones es independiente. Si no lo entiendo, voy a suponer que no existe y eso no hace que no me permita formularlo con todo el resto, para que se den cuenta que cuando hay algo que no sé cómo utilizarlo, lo podemos dejar de lado y eso no afecta al resto, ¿sí? El planteamiento de la función objetivo y cada una de las restricciones es independiente. Eso que está en rojo, en un primer momento lo voy a ignorar porque no lo entiendo, no lo sé. ¿Ok? Sigamos. Suponga que los inventarios al principio del periodo del programa de 3 meses fueron de 500 unidades para el componente 322A y 200 unidades para el componente 802B. La compañía especifica un nivel mínimo de inventario al final del periodo de 3 meses de cuando menos 400 unidades del componente 322A y cuando menos 200 unidades del componente 802B. Suponga que se tiene disponible información adicional sobre la capacidad de máquinas de mano de obra y almacenamiento, ¿sí? Bueno, vamos a la formulación. Vamos a la formulación. Entonces no se olviden que esta parte la voy a dejar de lado. Me voy a olvidar, no la entiendo, no la sé. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, entonces, vamos a iniciar con la definición de la variable. Ojo, que acá se ha puesto acá parte 1. Parte 1, ¿qué significa? Sin considerar lo que es subrayado en rojo, ¿sí? Es decir, la variación de la producción. Entonces vamos a empezar definiendo variables que le llamamos variables X y J, ¿sí? ¿Qué cosa hemos dicho que es la variable X y J? La cantidad de producto del componente 300, bueno, le voy a llamar componente Y, ¿ya? Del componente Y y del componente Y, que son dos componentes. En cada uno de los meses
que lo estoy llamando los meses J. Abril, mayo y junio, si no me equivoco, si no me acuerdo, mal no recuerdo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice el enunciado? 20 por el costo de cada producto, 322A, y 10 el costo del otro producto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá está, ¿no? X X y J. La cantidad del componente 300, la cantidad producida del componente 322A del I en el mes de abril, en el mes de mayo y en el mes de junio. Eso viene a ser el J, ¿sí? ¿Qué más estamos definiendo? Vamos a definir I su IJ, ¿sí? ¿Qué significa I sub IJ? Lo que habíamos dicho acá. Entonces, acá tenemos X y J, acá tenemos lo que vendemos, que es un dato, acá tenemos el inventario, ¿sí? De cada uno de los componentes. Viene a ser I sub IJ, ¿sí? El inventario al final del mes I, perdón, el inventario al final, el inventario del producto I al final del mes J, ¿no? El inventario al final, el inventario del producto I al final del mes J. Esto viene a ser I sub I sub IJ, ¿sí? Y esto de acá es X y J. ¿Listo? Ahora un detalle nada más para este problema. Vamos a suponer, porque no lo dice en el enunciado, así que vamos a agregarle, que primero se tiene que producir todo, y una vez que tenemos la cantidad total, podemos entregar. Primero tiene, por decirlo de alguna forma, durante todo el mes se produce, y al final del mes se entrega. Porque otro problema podría ser entregar al inicio del mes, y después durante todo el mes producir, ¿no? Pueden haber diferentes planteamientos. El que vamos a hacer nosotros es que se produce al inicio todo y una vez que tengamos el pedido completo, lo entregamos. Es decir, como supuesto, como una abstracción del mundo real al mundo real supuesto, de un sistema real a un sistema real supuesto, vamos a suponer que la producción es al inicio del mes y vamos a suponer que la entrega es al final del mes. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, por eso tenemos esta sumatoria de 20 por X1J, porque es para el primer producto, para el primer componente, y 10 por X2J para el segundo componente. Una sumatoria de J igual a 1 hasta 3, porque son 3 meses. ¿No? Observen que estoy usando en este caso sumatoria para no hacerlo tan desagregado. Si ustedes lo quieren hacer igual y quieren usar sumatoria, tienen que usarlo correctamente como se lo han enseñado en sus cursos de matemática. No es cosa que yo use la sumatoria como a mí me parezca. Por eso que hay algún curso de matemática que les han enseñado el concepto de sumatoria, ¿no? ¿Cuál es la notación matemática correcta de sumatoria? Entonces, ¿qué significa en este caso 20 por X1J? 20X11 más 20X12 más 21X13, ¿no? La cantidad del componente 1 producido en cada uno de los meses, ¿no? Más 10 por X21 más 10 por X22 más 10 por X23, ¿no? ¿Ok? Y de igual modo, tenemos respecto al inventario, ¿sí? Tanto el inventario del producto 1
como el inventario del producto 2. Acá hay un pequeño error, ¿no? Acá debe ser 0.015, ¿no? 0.015, ¿no? Porque es el 1.5%, ¿no? Es el 1.5%, ¿no? Si es 0.15 sería el 15%, ahí hay un error, ¿no? Entonces sería, el costo de inventario es el 15%, el 1.5% del costo, que es 20 para el producto 1, y el 1.5% del 10, que es del producto 2. Entonces vamos a minimizar una función de costos, el costo de producción y el costo de inventario. El costo de variación de la producción, como no lo entiendo, lo voy a dejar por un momento y voy a continuar formulando el problema. Porque si me quedo ahí, voy a perder tiempo, en una evaluación se va a acabar y no voy a avanzar. Entonces, lo que falte por aquí, lo voy a dejar pendiente, porque en el problema tenemos costo de producción, tenemos costo de inventario y tenemos costo de variación de la producción, que es lo que subrayé. Pero como lo que he subrayado no lo entiendo, lo dejo, ¿no? No me hago ningún problema. Porque el planteamiento de la función objetivo y cada una de las restricciones es independiente. Entonces, que lo haga ahorita o lo haga después, eso es independiente. ¿Ok? Entonces, lo voy a dejar pendiente y me voy a ir a continuar. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a la ecuación del balance. Este es el planteamiento de la ecuación de balance, ¿sí? El inventario al inicio, más la producción, que es una incógnita, menos la demanda, que la conocemos, igual al inventario final. ¿Ok? A ver, vamos al problema. ¿Qué dice acá? Acá. Los niveles de proyección para marzo. No, perdón, eso no, eso disculpen. Más abajo era. Acá. Suponga que los inventarios al principio del periodo del programa de 3 meses fueron 500 unidades para el componente 322A y 200 unidades para el componente 802B. Entonces, 500 unidades para el componente 1. Y observen que en 1000 son 1000 unidades. ¿Ah? ¿Listo? Entonces, vamos a poder plantear lo siguiente. Vamos a hacerlo para abril. Vamos a hacerlo para abril. Para abril tengo y para el producto 1. Para abril, para el producto 1, tengo al inicio 500, que sería esta acá. Sería más la producción del componente 1 en el mes 1, menos la demanda, que eran 1000. Esto es mi inventario del mes 1, del producto 1, al final del mes 1, ¿sí? Listo. Y de igual modo lo podemos hacer para el segundo mes y para el tercer mes. Es decir, tengo 3 restricciones de este tipo, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces tengo 3 restricciones para el producto 1 y tengo 3 restricciones para el producto 2. Esto es para esto de acá. Tengo una restricción por cada producto y tengo una restricción para cada uno de los meses, ¿no? En total tengo 6 restricciones de este tipo, ¿no? Entonces, si lo hago de manera desagregada, tendría que hacer 6 restricciones, o si lo hago de manera general, podría poner solo eso, ¿no? Para todo I, 1, 2, y para todo J, 1, 2, 3. Entonces, si ustedes desean, pueden plantear de manera compacta, pero si utilizan los subíndices, si utilizan las sumatorias, deben utilizarlo correctamente, ¿no? ¿Listo?
Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí, miren. Tenemos 0.8, 0.10 horas máquina por cada unidad del componente 1 y 0.08 por cada unidad del componente 2. Ya sea el mes de abril, ya sea el mes de mayo o ya sea el mes de junio. Y en el mes de abril tenemos solamente 400 horas disponibles, ¿sí? ¿Cómo plantearíamos nuestra restricción? Sería 0.10 unidades producidas del componente 1 en el mes 1 más 0.08 por las unidades producidas del componente 2, del componente 2 en el mes 1. Esta suma, ¿qué cosa me da? El total de tiempo utilizado en el mes de abril para el componente 1 y el componente 2. Entonces esto tendrá que ser menor o igual a 400, ¿sí? Menor o igual a 400. ¿Listo? De igual modo, tengo que plantear otra restricción para mayo y tengo que plantear otra restricción para junio. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Con respecto a la mano de obra, con respecto a la mano de obra, ¿qué cosa va a ser? 0.05 por x11, no, igual que lo anterior, ¿no? Más 0.05